¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, señoras, señores. Gracias por acompañarnos. Un jueves más estamos aquí empezando un tiempo dedicado al mundo del paciente, un tiempo desde la Asociación de Pacientes OAFI. Y hoy centrado, como todos los jueves, hablaremos de muchísimas cosas. ¿Saben ustedes lo que es la condropatía, el dolor articular? Todo eso hablaremos en unos instantes aquí. Bienvenidos a una nueva edición. Y ahora esa música que invita a animarnos, que invita a movernos. OAFI Sport. ¿Cómo nos pone en ambiente esta sintonía? No sé quién la encontró, pero el que la encontró, felicidades, porque es fantástica. Doctor Josep Vergés, presidente y CEO de OAFI de Ecosar. Muy buenas tardes, doctor Vergés. Buenas tardes, Ricardo. Aquí al ritmo. Al buen ritmo. De la música. Que a estas horas nos va bien ya. Sí, señor. Oiga, y al ritmo, queremos que suba el ritmo de suscriptores. Lo decía el lunes. Sí. Nuestros ingenieros informáticos, que saben de cómo va, dice, tenemos 32.200 suscriptores. Cuidado. Que no son pocos, pero que entran muchas más personas. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo se suscribe. Ven el programa, pero no se suscriben. Claro, como no hace falta suscribirse para ver el programa. También les digo una cosa, cuando se suscriban una vez, no hace falta que se suscriban. Me preguntaba Alba, no, Monse, que a veces llaman y dicen, ¿hay que suscribirse cada vez que entro en la página de YouTube de OAFI? No, con una sola vez es suficiente. Pero si se suscriben, ya sabe que les sonará una alarmita en su teléfono móvil diciendo, pues ahora, por ejemplo, empieza el programa de OAFI Sport. Cuidado, que no puede porque está trabajando, que no puede porque está haciendo otras tareas, está preparando a lo mejor ya a estas horas la cena, no lo sé. Sabe que luego todo esto queda recogido en la página web, pueden ver absolutamente todo. El mismo día. El mismo día, cuando quieran. Sí, ya queda colgado allí. Como nos decía Monse el lunes, que ha visto el Congreso varias veces. Sí. Ha visto el Congreso varias veces. No, yo también, porque aprendes cosas y aparte... no todo el mundo estuvo allí, después a veces entras y sales, te dejas detalles, ¿no? Siempre. No, y hay una cosa, para nosotros al menos, que desde dentro se ve distinto que desde fuera. Sí. Entonces luego, tú lo puedes ver desde una óptica del espectador o del oyente, y eso también te ayuda a mejorar, te ayuda a corregir errores, defectos. Por ejemplo, no hemos comentado mucho que en este quinto congreso que hicimos híbrido en el Auditoriax el pasado mes de octubre, pues al terminar muchas de las mesas, varios de nuestros ponentes en un apartado pues daban su opinión sobre lo que habían dicho, sobre lo que habían comentado y pues también algunos de ellos aconsejando que no se lo perdieran en nuestro canal de YouTube de OAFI. Uno de ellos fue Chuso García Bragado, que estuvo en una mesa fantásticamente moderada por Claudia Huertas, nuestra compañera que dentro de unos minutos estará aquí con nosotros, y con el doctor José María Villalón, que hoy creo que también va a estar dentro de unos minutos con todos nosotros. ¿Qué dijo el campeón? ¿Qué nos dijo después de la mesa del deporte Chuso García Bragado? Lo vemos. Hola, soy Chuso García Bragado. Acabo de participar hace escasos 2 meses en mis 8º Juegos Olímpicos y hoy estoy aquí en el Congreso de OAFI Artrosis, que siempre que puedo participo para hablar del deporte y la salud articular. Los puntos principales de la ponencia es hablar de mi experiencia profesional y sobre todo a partir de la edad en la que he tenido, digamos, más problemas articulares y cómo los he resuelto, que lógicamente han sido pues gracias a un gran equipo médico que hasta a mi alrededor estos últimos años. Del congreso me quedo sobre todo con el gran ambiente humano que hay. El objetivo de este congreso es divulgar mucho la importancia que tiene una buena salud para no tener problemas articulares en el futuro, sobre todo cuando ya llega a determinadas edades, con lo cual el tener esta información y tener esta educación es importante de cara al futuro. El calor humano, ese que perdimos el año pasado por culpa del COVID, que lo hemos podido recuperar, decíamos, es un congreso híbrido. Bueno, prácticamente es un congreso doble, porque AXA estuvo casi lleno. Sí. Estuvo casi lleno. Y luego, ahora la ventaja es que hemos aprendido, al menos es algo positivo de la pandemia, es que ahora tenemos también los congresos que los pueden ver cuando Sí, cuando 30 quieran, mesas online. están ahí colgadas para
dijéramos, para que la gente se informe, que conozca, que aprenda, que, en fin, que es lo que queremos en la Fundación, que la gente le llegue toda esta información, que sepa y cómo actuar. Congreso de pacientes, sí. Para pacientes, por los pacientes. Yo sigo recordando a muchos médicos que cuando han venido a dar una ponencia se han sentido extraños, que el auditorio sea de pacientes, que no sea de médicos. Usted que estuvo la semana pasada en el primer curso de artrosis de la Sociedad Española de Reumatología, de la SER, no es lo mismo hablar a médicos. No es el mismo posado, no es el mismo lenguaje, no es la misma actitud mental que cuando las personas que tienes delante son pacientes directamente afectadas de la patología que estás abordando. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un mensaje diferente. Que muchas veces los médicos no estamos acostumbrados. Claro, estamos acostumbrados a hablar entre colegas, ¿no? Es que ¿cuántos congresos de pacientes hay, no? Y después también, si te digo una cosa, Ricardo, que esto lo explico muchas veces, ¿no? Porque claro, a veces alguna compañera dice, oye, Josep, oye, ¿cómo hago que son o compañero, ¿no? Y, oye, digo que ahí te encuentras una señora que es arquitecta, la otra que es juez, o sea, que cuidado, que tiene un nivel intelectual tremendo. Es muy democrática, claro, la artrosis. O no, un señor simplemente pues que tiene, no sé, cualquier oficio, o sea, con todos mis respetos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, hombre, no le hables del CD44, del receptor del condrocito, porque lógicamente porque ya lo entendería, pero no hace falta hablar de esto, ¿no? Pero sí que son gente que quieren saber, que quieren informarse, y bueno, realmente pues está cambiando mucho el mundo y más va a cambiar. O sea, cada vez lo estamos hartos de decirlo, cada vez los pacientes quieren tener más información y esa información tiene que ser buena, no sesgada, y eso ayudará muchísimo a su enfermedad, ayudará muchísimo al médico. Lo comentaba el otro día yo con la Sociedad Española de Reumatología, con los reumatólogos, que pues te agradezco a la Sociedad Española de Reumatología que OAFI tuviéramos cabida, ¿no? Y bueno, formo parte del grupo de artrosis de la SER desde hace años, ¿no? Y te os comentaba yo a los médicos que sobre todo, que por favor, que receten asociación de pacientes, que es complementario. O sea, tú una vez el médico hace el diagnóstico y le pone el tratamiento, pues hay muchas cosas que enfermería tampoco puede hacer, porque tampoco tiene tiempo, porque no, que haga enfermería, pues que enfermería también está colapsada, ¿no? Por desgracia, ¿no? Pues está el sistema colapsado. Hombre, pues las asociaciones de pacientes pueden ayudar muchísimo y tienen que ser complementarias y deben serlo al médico, ¿no? Por tanto, es un juego que tiene que ir a más, ¿no? Ahora, nuestro primer invitado de esta tarde-noche, le voy a meter en un jardín, con su permiso, doctor Vergés. Sí. Porque estamos ya pensando en Madrid. Estamos pensando ya en marzo. Sí. ¿Qué va a pasar en marzo? Va a haber el segundo congreso, dijéramos, articulando el deporte, que organiza el Comité Olímpico Español. Poca broma. La Fundación Atlético de Madrid con OAFI. Y se va a celebrar en la sede del Comité Olímpico Español. Del 10 al 11 de marzo, que es un jueves y un viernes. Va a haber también unas 20 o 25 mesas. Estamos sacando de... ¿Puede haber público? Sí. En la sede del COE, Sí. Eso lo digo porque han preguntado. Cabe en la sala, si no recuerdo mal, ¿no? caben unas 300 personas. La sala Juan Antonio Samarán, que es donde lo haremos, dedicada al presidente al presidente del Comité Olímpico Español, ¿no? En paz descanse, ¿no? El Comité Olímpico Internacional. Sí, durante más de 20 años, ¿no? Sí. A la Bilde. Sí, ¿no? Y que podemos agradecerle a Barcelona que estuviera él, porque si no, probablemente, con todos mis respetos, no hubiéramos tenido los Juegos de Barcelona, ¿eh? Seguro. Pero bueno, sí, podemos ir. O sea, que es un AXA. O sea, Un son AXA, 300, es prácticamente una y aparte lo vamos también a grabar, lo vamos a poner en el canal YouTube, por descontado, ¿no? Óigame, doctor, ¿usted no cree que un traumatólogo especializado en medicina deportiva, experto en condropatía, en dolor articular, no tendría que estar en ese simposio? Hombre, claro. Ese congreso. Hombre, claro. Articulando el deporte. Por supuesto, tiene que estar. ¿Qué fecha se tiene que guardar? 10 y 11 de marzo. 10 y 11 de marzo. Jueves y viernes. Doctor Jorge Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Disculpe el atraco. No, al contrario. No sé un honor y un placer. No sé cómo tiene la agenda el 10 y el 11 de no marzo. Lo sé, sinceramente no lo sé. Quiere decir que tengo cosas que hacer, pero muchas gracias por la invitación y lo apunto ahora mismo ya. Nos encantaría que estuviera presencialmente, pero si no, ya sabe que también a través de online lo podemos abordar. El doctor Jorge Ramírez, como decía, es traumatólogo especializado en medicina deportiva, es director y fundador de How Sports Medicine y está aquí pues para hablarnos de la condropatía y del dolor articular.
Ahora, lo que decía el doctor Boris es para todos los oyentes, ¿eh? Esto es como un congreso para los pacientes, de manera entendible. ¿Qué es una condropatía, doctor Ramírez? Vamos a ver, antes se mencionó muy bien que el lenguaje a día de hoy tiene que ser veraz y muy rápido. Sí. Pero nos está pasando que con la información que le llega a la gente, perdón que haga un inciso porque tengo que hablar de lo que es la condropatía, debe de ser algo sencillo y que llegue. Es verdad que puedes tener un abogado, puedes tener un médico, pero con lo que hables tienes que hacer entender a la gente. Al fin y al cabo, lo que estamos entendiendo que esto es una enfermedad de las articulaciones, por diferentes motivos. Entonces, la condropatía no deja de ser eso, que nuestras articulaciones tienen una enfermedad. ¿De qué tipo? Pues dentro de la articulación hay muchas estructuras y cualquiera de ellas podría estar afectada. Cualquiera de ellas que esté afectada dentro de una articulación es una condropatía. Y en general diría que es esto. ¿Qué síntomas presenta para que uno pueda decir, esto es lo que dijo el doctor Ramírez el otro día en OAFI Sport? Esta pregunta me encanta, y me encanta porque puede crear polémica. Bien. O sea, lo digo, como otras enfermedades puede ser silenciosa inicialmente y no decir nada, y por eso cuando no la encontramos y se manifiesta principalmente por dolor, que es lo que principalmente se encuentra en los pacientes habitualmente, o la rigidez, por desgracia, al inicio no lo encontramos, no lo sabemos. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no solamente cuando hablamos con nuestros pacientes que decían el congreso de pacientes, pues en el congreso de pacientes estaría muy bien, como en otras cosas, educar. Y cuando educamos, así como nos enseñan a lavarnos los dientes, pues hay que enseñar a cuidar a nuestras articulaciones y de diferentes ámbitos, desde hacer una buena actividad física hasta el tipo de alimentación que utilizamos o los productos que podamos utilizar de suplementación o no, pero siempre con una base de una buena alimentación. Pero claro, si la sintomatología es ambigua o incluso inexistente, el paciente no va al médico. Sí. Porque si no hay síntomas, el paciente va al médico cuando le duele algo, cuando ve que algo es anormal en su organismo. 2, al médico le cuesta más diagnosticar. Correcto, correcto, es más fácil, ¿no? Dices, pues yo... No, doctor, me duele la rodilla, tal aquí. Bueno, ya nos enfocamos rápidamente. A esto. Pero sí hay que tener en cuenta que cuando ya nos llegan con dolor o rigidez articular, a lo mejor se está manifestando mecánicamente en una zona del cuerpo, pero eso no quiere decir que el resto de las articulaciones no estén sufriendo, porque ya su genética o su predisposición morfológica ya puede estar diciéndonos que esas articulaciones puedan estar desgastadas, dañadas, etcétera, etcétera, pero se está manifestando por un desequilibrio mecánico en determinada zona. Pero no quiere decir que el resto de las articulaciones pues no estén ya empezando a sufrir en general, ¿no? Exacto, la condropatía que en un principio parece que es rodilla, rodilla y rodilla, exacto, no es rodilla, rodilla y rodilla. No, a ver, no necesariamente. Se puede manifestar en población en general, porque al fin y al cabo nosotros nos desplazamos con las piernas y no con los pies, y no con las manos, y quizás si fuéramos con las manos, pues se manifestaría primero en las muñecas o en los codos, ¿no? Pero esto no quiere decir que si también practicas un tipo de trabajo o de deporte, pues se manifieste más rápido en unas articulaciones que en otras, y hay que tenerlo en cuenta. Hablamos de personas jóvenes. Desde jóvenes hasta personas adultas o gente ya longevas. Quiero decir, depende de la genética y la predisposición alimentaria que tengamos, la predisposición a la tolerancia del dolor que tengamos y cómo nos vayamos portando en nuestra vida, qué demanda de actividad le demos al cuerpo, físicamente hablando, mentalmente también hablando, se van a manifestar antes o después. Y hay que tenerlo en cuenta. Aquí siempre decimos que hay que moverse. Hay que moverse. Aunque te duela. Sí, pero siempre con prudencia. Bueno, claro, no, que no sea peor el remedio. Exactamente, pero hay que moverse. Que la enfermedad. Movimiento es vida, y todo lo que se mueve... Movimiento es vida, ¿eh? O sea que, doctor, me dice usted que ande, voy a andar si no puedo con la rodilla que me pone fatal, ¿no? De hecho, nuestro organismo lo que tiene son mecanismos que precisamente para renovar todas las sustancias, todo lo que hablando de las articulaciones. Si nosotros queremos renovar de una manera sana nuestras articulaciones, pues para estimularlos necesitamos movimiento, por si la dejamos estática, esas articulaciones no tienen esa regeneración. Y de hecho, muchos de los problemas de las articulaciones o de la condropatía muchas veces se manifiestan más en reposo que no en actividad, en algunos casos. Que dicen, oye, por la noche me empieza a doler más que no durante el día que tenía movimiento. Pues bueno, hay que tener en cuenta que ese movimiento pues puede favorecer a que precisamente ese dolor, esa rigidez... Puede ser terapéutico el movimiento. Puede ser terapéutico, exactamente. ¿Y las causas cuáles son habitualmente, doctor, de la condropatía?
Pues el doctor Berías me podría dar también una cátedra de decir cuáles son. Es multifactorial. Entiendo que muchas. Es multifactorial y al hablar de multifactorial, por eso comentamos antes que hay que educar a nuestros pacientes, porque puede ser desde temas alimentarios, desde temas de sobreesfuerzo físico, de temas de sobreesfuerzo mental, porque también la acidificación que nos puede causar un estrés puede cambiar el pH de nuestras articulaciones y de sus elementos y puede alterar, entre otras cosas. Eso, doctor Berías, o sea, tu situación mental puede provocar una... Sí, siempre. Una problemática. Te puede perjudicar o te puede mejorar. O te puede mejorar. Depende de la actitud. Todo está en el cerebro, ¿no? Qué importante es. Y la alimentación. Por eso también en UAFI hablamos tanto de los talleres de nutrición, dietas antiinflamatorias. La alimentación es muy importante siempre y cada vez más, ¿no? Sí. Hay un tema muy importante aquí. Y bueno, primero agradecerte que estés aquí. Muchas gracias. Un placer, no, de verdad, eres una persona muy válida y muy gran conocimiento. Gracias. Y te agradezco que dejes tu práctica clínica habitual para venir aquí con los pacientes. Muchas gracias. Hay un tema que yo siempre insisto mucho, porque hay como dos lenguajes, ¿no? Un poco, y esto también a veces los pacientes lo ven, ¿no? Hay dos lenguajes, el lenguaje... Y pasa así en todas las especialidades, ¿eh? El lenguaje de un cardiólogo no es igual que el lenguaje de un médico de familia, ¿no? El farmacólogo clínico tenemos otro lenguaje, ¿no? Y hay un lenguaje que es el lenguaje de traumatología y medicina del deporte y después el del reumatólogo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la rodilla, tú sabes que dijéramos el traumatólogo y el médico de medicina del deporte, de educación física del deporte, hablan más, dijéramos, de una condomalacia rotuliana, una condomalacia femopatelar, y en cambio el reumatólogo pues habla de grados 1, 2, 3, 4 de Kearns-Lawrence, ¿no? Entonces el paciente... Pero y esto es lo de menos, ¿no? Lo importante es que muchas veces, por ejemplo, cuando dices que tienes una condropatía rotuliana, cuando tienes un patelar, el paciente no entiende que eso es artrosis. O sea, se cree que eso no es artrosis. Y que artrosis es una cosa que le va como de envejecimiento. ¿Y estás de acuerdo? Totalmente. Y es muy importante decir, cuidado, que esta condromalacia femolopatelar o esta condropatía rotuliana que usted le diagnostico yo, esos ya son grados de preartrosis o de artrosis, con lo cual, entonces, esto es muy importante que lo entiendan. Porque a veces me está diciendo que, al revés, ¿no? Que te dicen que tengo artrosis, pero oiga, si yo tengo 30 años, ¿no? ¿Cómo es que tengo artrosis? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, totalmente. Es un mensaje, claro, porque entonces a partir de ahí ya el tratamiento es muy importante. El deporte que tiene que hacer, la actividad física que tiene que hacer, la actividad física que tiene que hacer, la alimentación, el tratamiento que se tiene que poner. Y fíjate, Ricardo, que hay un tema muy importante en reumatología en general y en traumatología y en medicina del deporte. O sea, que contra más pronto se coja mejor. Claro. O sea, este es un punto clave de cualquier enfermedad reumática. Contra más pronto, mejor. Y contra más tarde, peor. Estaba pensando que a lo mejor la solución es cambiar de deporte a veces, porque ¿cuánta gente dice, no, es que a mí el fútbol, no, a mí el fútbol, otro no, a mí el básquet, otro no, a mí el atletismo, pero no le han hecho ningún estudio morfológico para saber su cuerpo realmente para qué está genéticamente engendrado, ¿no? Así es. Puede ser que esta problemática sea porque esa persona hace un deporte que no es el más apropiado para su organismo. Podríamos decir que una podría ser esta, que biomecánicamente su cuerpo, su morfología no esté preparada, y la otra, que nos estamos encontrando cada vez más que también estamos en una población en que algunos empiezan a hacer deporte tarde y no están entrenados. Entonces, al no estar entrenados, también esas articulaciones pueden estar sufriendo. Las dos cosas pueden ser válidas. O sea, una, que morfológicamente no estén, pero con el entrenamiento se vayan adaptando, se vayan conociendo. Y la otra es de que comienzan muy tarde el deporte, su cuerpo no está preparado, aunque morfológicamente puede estar correcto para ese deporte, pero no estar preparado para eso. Traumatólogo especializado en medicina deportiva, director de How Sports Medicine. Hablando para pacientes, para gente de la calle normalita como yo, usted como médico, ¿cómo ve cuando dice maratón de Barcelona, tal, maratón de no sé qué, la cursa? Hay carreras como la que hablamos el otro día, fantásticas, la cursa para el cáncer de mama, o sea... Todo lo que sean de 10 kilómetros hasta media maratón se pueden, estas son, pero más ya 40 están muy bien. ¿Usted qué piensa cuando ve ahí, hay gente ahí, venga, vamos, con el cochecito del niño delante? Es que sabe vigilar que no se caigan, que también se caen a veces. A ver, estoy de acuerdo. De hecho, que se organicen este tipo de eventos por una labor social y que nos encontremos en sociedad y que rompamos la rutina. Está bien. Está bien. Ahora, el cuerpo como todo, como otros, bueno, digamos otras máquinas. Nosotros somos una máquina supernatural que es impresionante, que no acabamos de descubrir a veces. Tiene un límite. Y esos límites, está muy bien que tú puedas estar entrenado,
porque te puedes entrenar para hacer un ultramaratón y puedes hacer, bueno, Sí. cursas muy largas u otro tipo de deportes que llevan una exigencia articular muy importante, pero eso no quiere decir que tu cuerpo esté preparado para eso, porque no deja que nosotros tenemos un material, se llame hueso, se llame cartílago, se llame ligamento, y estos tienen una resistencia, o sea, hablando desde el punto de vista físico, tienen una resistencia. Claro. Cuando sobrepasas ese límite, por muy entrenado que estés, llega un momento en que lo vas a desgastar más pronto o lo vas a lesionar más pronto. Entonces, estar entrenado te va a ayudar, quizá que no te lesiones tan pronto, pero cuando hablamos de cursas ya muy largas, de medias, quizá una maratón aún, y con un buen entrenamiento y en tiempos adecuados para tu edad y tu desarrollo, tanto laboral como personal, perfecto, pero si esfuerzas tarde o temprano caes más fácil. Y si la causa es benéfica, es para recaudar fondos para cosas realmente pues, bonitas, sociales, pues haga como hacen los futbolistas cuando tienen el partido homenaje, que juegan 6 minutos, aplauden, se retiran, les dan la placa, corra usted el primer kilómetro y luego váyase andando tranquilamente. El hecho es ir lo que pueda. Exacto, a lo que disfrutar. pueda, exacto. Vamos a disfrutar, a pasarlo Exacto, bien. exacto. La actividad física sabemos que es muy buena, la actividad física, el deporte también lo es, pero vamos a disfrutar. Esto yo creo que es para que disfrutemos todos con un beneficio, señor. ¿no? O sea, Sí, señor. un buen fin. ¿Algún deporte más prevalente de la condropatía que otro, doctor? Doctor Me he hecho Ramírez. una muy buena pregunta. Habría que diferenciar dos cosas. Si estamos hablando en el deporte de élite o estamos hablando en el día a día, porque pues todas tienen un desgaste. Entonces, puedo decirlo de una forma. Si nosotros estamos trabajando todo lo que es miembro inferior, lo cual nos está provocando, por ejemplo, en rodilla, todo lo que nos lleve un sobreesfuerzo a flexiones mayores de 30 grados, por decirlo, y constante y repetitivo, vamos a tener a nivel de la rodilla, por ejemplo, pues más desgaste. En aquellos deportes en el que el salto esté con mucha demanda, pues el tobillo va a tener, por ejemplo, pues más desgaste. Ahora, si me voy con una persona que esté trabajando a nivel de miembros superiores, a lo mejor la artrosis no quiere decir que sea tan llamativa como en otras grandes articulaciones de miembro inferior, pero ya existe. O sea, no es que no exista, por ejemplo, en un hombro, en un codo, en una muñeca. Yo creo que cualquiera de ellas mal trabajada y con sobrepeso y mal alimentado va a cantar antes. En el deporte del el sobrepeso se entiende que no existe. Exactamente. ¿Está claro? Pero, perdón, hago una excepción. Sí, pero no. Porque hay deportes que exigen que tengas un sobrepeso para subsistir. Un lanzamiento, por ejemplo, un lanzamiento de bala, o a lo mejor un lanzamiento de determinada, o sea, un lanzamiento jabalina no, pero el lanzamiento de bala, el sumo, hablando del sumo a nivel de Japón, necesitas un sobrepeso y estás en un deporte, ¿eh? Hay jugadores del fútbol americano. Y futboles de fútbol americano. Vamos, que tienen unas barrigas que no les abrazas, sí, ¿eh? Tienen una posición especial, es verdad. Exacto. Pero ya hacen esa función. Lo que pasa es que ya lo saben dónde tienen que estar posicionados. No los vas a lanzar a que sean los corredores, ¿no? Efectivamente. Estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo también diría un tema que es muy importante. Hay una revisión del EQUESNE, dijéramos, que acaba concluyendo, y hay una frase que dice Sokolov en esa revisión que me hizo mucha gracia. El cartílago articular tiene un amplio grado de requerimientos, pero por debajo y por encima sufrirá. Es decir, tan malo es no hacer nada como pasarse. Entonces, yo creo que, dijéramos, el gran problema es cuando realmente es el deporte de alta competición o de mediana competición. Y después sí que, por ejemplo, hay cosas que son de sentido común, y que son, por ejemplo, claro, la gente ya no a nivel de alta competición, ¿no?, sino la gente normal. O sea, empezar tarde. Hay gente que empieza tarde. Prefiero a gente normal, ¿eh?, que dice, me voy a hacer una maratón porque he prometido no sé qué, ¿no? Bueno, pues yo lo entiendo, y además lo entiendo que lo hagan, y además es casi de película, ¿no? Pero yo casi les diría que hicieran el Camino de Santiago en vez de hacer la maratón, ¿no? Pero esto digo de buen rollo, ¿no? O sea, la gente, o sea, que empieza tarde, el riesgo de tener problemas es mucho mayor. Si además tienen por ejemplo, han tenido un problema de menisco, o un problema de dispase de cadera, todo esto favorece
la lesión, dijéramos, importante contra. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, totalmente de acuerdo, haciendo renombre de lo que hablábamos antes, que la artrosis muchas veces comienza y empieza sin dolor. Entonces se empieza a manifestar, pues como bien dice el doctor Vergés, empieza cuando tú le empiezas a meter más carga física, es cuando se manifiesta. Pero eso no quiere decir que tú ya previamente no tengas una predisposición a esto. Entonces llegas tarde, que es lo que comentaba muy bien, ¿no? Ya llegas tarde. Hablaba de la dificultad del diagnóstico en gente no del mundo del deporte. En el mundo del deporte imagino que el diagnóstico es mucho más simple. No, es mucho más simple, más precoz y como ya se sabe que se tiene una predisposición, ya se hacen programas con los especialistas en preparación física para prevención de estas lesiones por desgaste. Así es. ¿Se puede prevenir? ¿Sí? Se puede prevenir desde el punto de vista que ese deporte lo puedas practicar más tiempo sin llegar a si tienes también la morfología que te acompañe, a un desgaste más lento. No quiere decir que no vaya a aparecer, porque tarde o temprano va a aparecer. Es ley biológica del envejecimiento. Pero gracias a la medicina deportiva, los deportistas de hoy lo tienen mucho más fácil que los de hace 30 años. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es así. Y lo vemos en todos los deportes. Entonces, antes se destacaba el que tenía ya esa facilidad y bueno, era baño-masaje, y ahora el baño-masaje ya no es. Ahora ya es mucho más que eso, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta. Sesión de baño y masaje. Que hay un tema muy importante también, que es el tema de la alimentación que tú comentabas. Siempre, es decir, siempre. El tema de que, claro, la persona que hace, dijéramos, una actividad física o un deporte así importante necesita también unos requerimientos en la dieta, ¿no? Lo digo porque esto es fundamental, ¿no? Es decir, ¿me entiendes? Porque, claro, el sobreesfuerzo que hace es superior. Y bueno, yo, por ejemplo, no sé, pongo los ciclistas, que por ejemplo, comen los ciclistas lo que llegan a comer, ¿no? Porque claro, es que un ciclista puede perder hasta 4 o 5 kilos en una carrera, un ciclista profesional que hace el Tourmalet, ¿no? O sea, y más. Y durante la carrera van comiendo sus barritas energéticas, por eso se van hidratando. Que la importancia de tomar, dijéramos, complementos que sean correctos, recomendados por el médico, ¿me entiendes? Si no pillan una pájara y se les acabó la carrera. Y de calidad, me refiero de calidad. Sí, si ya de hecho el que está bien preparado lleva, de hecho puede ir acompañado, puede suceder, porque vuelvo a repetir, somos unas máquinas y naturales, pueden pasar cosas. Si encima nos exponemos a tipo de productos que no están recomendados o no están bien valorados, hay que tener mucho en cuenta. Pues entonces hablamos de la información, cómo llega, hablando de la condropatía, pues toda la información que pueda ser veraz y lo que puede ser mentira, pues con los productos y con la suplementación pasa lo mismo. Tiene cada vez más demanda la suplementación y cada vez se está posicionando, porque sabemos que la alimentación es muy importante y llegamos a donde llegamos con la alimentación, pero necesitamos suplementar. Ahora, si vamos a llegar a eso, tenemos que tener en cuenta que la suplementación que obtengamos o que le metamos al organismo sea de calidad. Y que no sea doping. Y que no sea doping. Porque claro, después salen por a correr y resulta que después viene, ¿me entiendes? ¿No? Esto los vampiros se llaman, ¿no? Los vampiros, ¿no? El doctor Villalón también siempre, el doctor Villalón lo comentamos más de una vez, que pobre, alguna vez han llegado y claro, a veces no orinan los jugadores, ¿no? No orinan. Hombre, después del partido, vamos, ya beben litros de agua porque pero no. Claro, tiene que esperarse. Están exhaustos, bueno, claro. El doctor Villalón lo puede explicar con detalle. ¿Cuántos, ¿no? No sé, ¿cuántos han perdido el avión de regreso? Hasta 2 y 3 horas para que orinen. Están esperando que hagan pipí, ¿no? Para poder. Yo recuerdo un caso, el partido acabó a las 9 y poquito, y ese jugador, además, ya sabíamos que le costaba mucho y salimos sobre las 4:30, 5 de la mañana. Sí. O sea, yo estaba esperando a ver si el vampiro estaba deshidratado total. No, pues yo deseaba que el vampiro dijera, bueno, ya hago pipí yo y pues no lo conseguimos. No hubo manera. Pero este chico se ponía nervioso, yo creo que sudaba más que lo que le llegaba a la vejiga. No había manera. Seguro. Se bloqueaba de una manera y además, de verdad que, a ver, es una forma de decir, pondría las manos en el fuego de decir que no es que este chico estuviera escondiendo tanto, es que siempre le pasaba. O sea, el récord fue con él llegar a esta hora, pero es que también puede ser mental. Sí, hombre. A ver, si podemos afectar nuestras articulaciones mentalmente, imagínate la vejiga, también la podemos. Hay deportes que realmente, yo, por ejemplo, en el fútbol, es muy raro que alguien se haya dopado. En el fútbol. No se conocen casos. Es muy raro, ¿eh? O sea, así como en el ciclismo hubo bastante historia, pero casos de drogas de fútbol que todos conocemos y tal. Y todo, ¿no? Pero en el fútbol, no sé, yo todo puedes comentar, es raro, o sea. Pues perdonadme. Doctor Villalón, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, don José María Villalón, el doctor Villalón, ya saben, jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid y codirector médico también de ese tiempo de radio. ¿Cuál ha sido muy cordial su relación con los vampiros, doctor Villalón? Bueno, tratamos que sea cordial, porque nos brean por todos los sitios, ¿eh? Nos pasan controles por sorpresa los médicos de UEFA, de FIFA, de la Agencia Española de Control Antidopaje, con lo cual, bueno, pues es verdad que hay muchos casos y yo os quería contar la anécdota, ya que ha salido hoy en nuestro programa, cuando Chuso García Bragado ganó el Campeonato del Mundo en Stuttgart del 93 de 50 kilómetros marcha, Sí. que pidió por la mañana, pues estuve con él no sé cuántas horas, no sé si hasta la mañana, pero bueno, no había forma de que estaba tan deshidratado y había perdido tanto líquido durante la competición que, bueno, pues le costó mucho y para celebrar su medalla de oro, pues nos costó muchas horas hasta casi de madrugada, ¿no? Fíjate. Qué anécdota, ¿no? Sí, sí. Oye, pues esta no la sabía, José María. Ya solo diremos a Chuso, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Algún avión habrá perdido usted, doctor Villalón, acompañando al futbolista de turno que no hay manera de que haga el análisis, ¿no? Sí, en alguna ocasión me he tenido que quedar a cenar en Barcelona con algún amigo porque no habíamos llegado a volver con el equipo. Pero bueno, esa ha sido una anécdota también muy agradable, ¿eh? Sí. O a veces una excusa fantástica para poder cenar con el amigo. ¿Hay muchos problemas de condropatía en los equipos de fútbol profesional, doctor Villalón? Sí, como muy bien ha explicado el doctor Jorge Ramírez y el doctor Vergés siempre, pues hay problema de condropatía, de desgaste, son profesionales, sus articulaciones son sometidas a sobrecargas y por tanto en ese jugador ya más veterano, de edad más avanzada, aunque siga en la élite, pues ya empiezan sus articulaciones a sufrir de esas artrosis precoces. Con lo cual, nuestro, digamos, objetivo es ser preventivo, tratar de que ya desde edades tempranas, incluso en deportistas, niños y niñas que empiezan sus actividades deportivas, que seamos muy preventivos para evitar que en el futuro tengan un desgaste articular que les produzca una artrosis precoz. Pero se puede jugar, no sé, en el Atlético de Madrid, en el Barça, en el Español, en el Valencia, ¿se puede jugar con una condropatía? Sí, se puede. De hecho, tenemos jugadores que en algunas ocasiones nos llegan, les hacemos el chequeo prefichaje, Sí. ya tienen alguna intervención previa, ya han tenido lesiones, ya han tenido desgaste y nos cuesta mucho trabajo el tomar decisiones de médicas en cuanto al fichaje de un jugador que tiene este tipo de problemas. Es verdad que el deportista de élite pues son personas que son, yo diría, casi superhéroes, porque muchas veces sobrellevan problemas articulares con los entrenamientos y competición de alto nivel, ¿no? O sea que una condropatía puede llevar a decir, fichamos o no fichamos, es decir, es una patología de riesgo entonces, vamos a decirlo así. Sí, y además se hace un rastreo de cuánto ha jugado la temporada anterior el jugador, o Ya. temporadas previas. Es verdad que la condropatía, como muy bien explicó el doctor Jorge Ramírez, bueno, pues va apareciendo de forma insidiosa. O sea, que no es que dé la cara siempre. A veces, como a nosotros nos toca hacer una revisión exhaustiva en ese prefichaje o en realidad con cualquiera de nuestros deportistas de alto rendimiento, el tema es que ahí aparecen en las pruebas de diagnóstico por imagen muchas veces esos desgastes articulares con o sin sintomatología. Lo que hablábamos con el doctor Ramírez, Sí. y evidentemente estamos hablando de equipos profesionales donde el jugador vale un montón de dinero y donde es un activo fundamental para el club, pero a mí todo es decir, una revisión médica ad hoc, no, pero sí a los pequeños, a los niños, algo, es decir, no ponerlos en el campo, ala, venga, porque tu familia te ha inscrito este año aquí en el club, sino un mínimo
no sé, de cardiovascular, un mínimo chequeo, una mínima auscultación, una mínima analítica, digo yo, ¿no? En teoría se hace, en teoría se tiene que hacer. Sí, a ver, bueno, se harán equipos federados, pero en equipos no federados... No, por comunidades, y porque va cambiando según qué tipo de deporte están obligados a hacer la revisión médico-deportiva. Lo que pasa es que unas serán más completas que otras. Dependiendo, según los consensos de medicina del deporte de cada comunidad, se determina si se hacen algún detalle más o algún detalle menos. Estaría interesante, y esto se podría dejar como un debate, de decir si valdría la pena incluirlos en edades más jóvenes, algún tipo de factor o receptor a nivel analítico que nos pudiera decir algo, o bien, como decía el doctor Villalón, a nivel de pruebas de imagen, detectar algo. Lo que pasa es que esto aumenta los costes y los tiempos. Lo que sí quisiera decir que, independientemente que esto comento, la experiencia que tenéis, nosotros a través de la Mutua Catalana del Fútbol, tenemos una experiencia que vienen los cada vez más jóvenes con lesiones de, pues a lo mejor hablo de un ligamento o de un menisco, y cuando tú entras a hacer la artroscopia y estás viendo los pequeños, ya ves condropatías de niños muy jóvenes. Estoy hablando de 13, 14, 15, 16 años, y que afortunadamente ya ves cicatrizaciones en algún menisco, pero que ya empiezas a ver que hay condropatía a esta edad. ¿Qué significa? Que ya no es que me lo cuente la resonancia magnética, es que lo estás viendo y dices, te ha venido por una lesión aguda, en este caso, pues vuelvo a repetir, a lo mejor un cruzado, pero ya empiezas a ver que hay una lesión predisponente en ese cartílago, entonces ya empiezas a hacer una prevención. Hacemos muchas, y cuando digo muchas, hacemos muchas, y vemos esto cada vez más seguido. Entonces, sí que es verdad que los preparadores físicos están cada vez, tienen más formación de cómo preparar a estos jóvenes, tanto femeninos como masculinos, porque cada quien tiene su contexto, pero sí que es verdad que el rendimiento y la exigencia es mayor. Entonces, hay que tener en contexto también, aparte de la alimentación, los materiales que se están utilizando, la suplementación, entre otras cosas. Y otra cosa que comentaba el doctor Villalón que me ha llamado la atención, y dije que la pregunta es a su contexto de que cuando fichas a un jugador de élite, si lo puedes fichar o no porque tenga una condropatía, y además que los de élite todos son conocidos porque saben que han pasado o no por quirófano. Es que el que es conocido sabe si ha pasado por algo o no. También el entrenador te va a decir cuántos goles hace, y nosotros veremos que no nos meta más goles la artrosis, porque al fin y al cabo yo tengo que hacer que dé el rendimiento máximo, porque el mejor jugador dice, no, este hizo 40 goles la temporada pasada, pero en tu responsabilidad está que puedas seguir con las mismas sensaciones para que siga siendo 40 y si no más goles. Y esto es complicado. Yo no sé qué piensa el doctor Ramírez, no sé qué piensa el doctor Villalón, pero con el doctor Vergés estábamos hablando que este es un año de lesiones, además de lesiones que parece que están a punto ya de recuperarse y recaídas. Sobre todo muchas y musculares. Gente joven, musculares, muchas, ¿no? Y después también hay otro tema aquí que os comento, dijéramos, a los dos, a ver qué opináis, como especialistas los dos que sois, mucho más que yo no soy especialista en medicina del deporte, el tema, dijéramos, del fútbol femenino, que al parecer pues hay más lesión de ligamento cruzado anterior, es lo que se comentó, ¿no? ¿Por qué la mujer profesional de fútbol de primera tiene más lesión de ligamento cruzado anterior que los hombres de primera? No sé si tenéis alguna explicación para esto, no sé. Sí, hay explicación, principalmente va ligado al ángulo Q, no sé si está de acuerdo el doctor Villalón, entre otras cosas, y esto es un ángulo pues que hace que la rodilla, según qué tipos de torsión lleguemos, pues tenga una predisposición a la lesión. Eso por un lado. Por el otro, la fuerza muscular que pueda tener el hombre a nivel de fibra de tipo muscular, también se ha estudiado que si esto tiene influencia para poder resistir según qué tipo de torsión y de exigencia ese ligamento cruzado, y el otro es el grado de laxitud que pueda tener ese ligamento, ¿no? Entonces, yo creo que el conjunto de las tres cosas lleva esto. Es muy cierto que el riesgo de la mujer, hablando en este caso del fútbol, tiene más riesgo de lesión del cruzado, pero bueno, volvemos a lo mismo. Esa es la parte anatómica. Luego está la parte que cada vez los preparadores físicos pues intentan que no suceda esto y lo protegen más. Pero bueno, yo hace años recordaba una frase que decía alguien y para mí era errática, que decía: el fútbol femenino ni es fútbol ni es para el mundo femenino. Yo no estoy de acuerdo con ello, y no lo digo porque estamos aquí abiertamente. Por quedar bien. Porque me parece que es espectacular que todos seamos iguales, pero sí que es verdad que antes
y como les está pasando al mundo del fútbol femenino como a otros deportes. O sea, lo que no había es una implicación de estudiar y estar más arropada del mundo femenino, del deporte femenino, para que pudieran explotar y se diera de una manera más no sé, más profesional. Bueno, lamentablemente, con lo que está funcionando el fútbol femenino, que el Barça es campeón de Europa, que la selección española está consiguiendo unos éxitos que no había conseguido nunca, todavía, doctor Villalón, ya sabe que todavía la Liga de Fútbol Profesional las tiene ahí en una parte, es decir, no comen en la misma mesa que los chicos todavía, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo, pero lo que sí va en ascenso. Es lo que podemos dar como buena noticia. La consideración del fútbol femenino hoy día tiene mayor relevancia. De hecho, ya lo he comentado en otras ocasiones, batimos un récord Guinness de asistencia a un partido femenino con más de 60.000 espectadores. En el Wanda. En el Wanda. Y luego, pues, decir que cuando se ve fútbol femenino, yo creo que apasiona y se ve que hay garra, que hay como cualquier otro deporte, ¿eh? En este caso, nosotros sí tenemos 12 equipos femeninos de diferentes categorías de edades. Es verdad que lo que ha dicho el doctor Ramírez, esta temporada llevamos 3 lesiones de cruzado anterior. En el primer equipo, operadas. En el primer equipo masculino, ninguna. O sea, quiero decir, hay más, está claro por este valgo de rodilla y por esta alteración de elasticidad, mayor flexibilidad que tienen, distinto tono muscular y distintos periodos hormonales que también pueden influir en los tejidos. Yo quería apuntar un tema, dijéramos que yo creo que es muy importante, José María, un poco a lo que comentaba el doctor Ramírez. Y hace tiempo que le voy dando vueltas, y esto es otro tema que yo creo que es muy importante, que en su momento con el doctor Villalón, y con, dijéramos, con más de 40 especialistas dijéramos, del deporte, hicimos un documento, ¿te acuerdas, José María? Documento de consenso en contraprotección en medicina del deporte, ¿no? ¿Te acuerdas? Que fue un documento que además firmaron todas las sociedades de medicina del deporte, SETRADE, FEDAMEFIDE, FEMEDE, en fin, todas, ¿no? Las 4 que había en aquel momento. Yo creo que esto lo tenemos que rescatar, José María, porque yo creo que aquí, por ejemplo, lo que comentaba el doctor Ramírez, ¿no? Yo, claro, si ves un crío que ya tiene una alteración, dijéramos, que ya ves que ese crío va a tener, dijéramos, si continúa con ese deporte de alta o de mediana y alta competición, va a tener ya en etapas tempranas de su vida problemas de artrosis. Yo creo que aquí, que es complicado, porque claro, tienes que hacer ensayos clínicos a largo plazo, ¿no? Pero yo creo que aquí el modelo aquel que hicimos de contraprotección, yo creo que es muy importante y creo que lo teníamos que rescatar, ese documento. ¿No? ¿Estás de acuerdo, José María, o no? Porque a lo mejor estos críos, tú haces un ensayo clínico y les das, vamos a poner un ejemplo, un condotisulfato, que sabemos que funciona bien en mayores, ¿no? Y que tiene, claro, y haces un grupo control sin condotisulfato y vemos qué pasa, ¿no? Y decir, hombre, probablemente tendríamos que dar condotisulfato o glucosamina o lo que sea, ¿no? A banda del tema de la alimentación, que también es otro tema muy importante, ¿no? Yo creo que esto teníamos que rescatar, porque a lo mejor nos encontraríamos con la sorpresa de que podemos retrasar este proceso, ¿no? Sí, yo ahí tengo que felicitarte, Josep, porque ese documento de consenso presentado en el Ministerio de Sanidad y también presentado en muchos congresos de estas sociedades que, como comentas, en aquel día participaron, yo creo que sigue siendo de máxima actualidad. Yo lo tengo en mi biblioteca, lo repaso frecuentemente y creo que si cabe, el volverlo a rescatar. A rescatar y volverlo ampliar quizás y presentarlo de nuevo. Actualizarlo estaría muy bien porque de alguna forma, y eso te lo planteo como un poco de reto para el Congreso. Correcto. De Articulando el Deporte que se celebrará. Pues lo vamos, yo fíjate, si os parece, vamos a actualizarlo y lo presentamos allí. Creo que es el sitio, porque encaja perfectamente con Articulando el Deporte, es decir, nosotros, el Congreso, fíjate, dijéramos, Jorge, no entramos a la lesión, dijéramos, porque estoy ahí, el Congreso vuestro de Traumatología del Deporte, la SECOT, la SEROT, la SETRAD, en fin, allí lo hacéis muy bien, ¿no? Entonces, la Oficina del Deporte, no, lo que vamos es el concepto de cuidar esas articulaciones para el deportista, para la mujer, ¿me entiendes? Y después para la vida del post.
Sí, sí. Por tanto, el documento de consenso encaja perfecto. Y ahí la alimentación tiene un papel clave también. Totalmente de acuerdo. Sí, tomamos nota. Sí, yo creo que es muy, muy, muy importante. Tomamos nota, doctor Villalón, que el Atlético de Madrid, los servicios médicos de Madrid, es uno de los colaboradores y coorganizadores, junto con el COI y con OAFI, de este simposio Articulando el Deporte. He atracado al doctor Ramírez para decirle que participe. ¿Le parece bien? Hombre, será un placer y seguro que vamos a aprender todos mucho de este programa. Gracias. Don José María, un abrazo, querido amigo, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, José María, gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias al jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid, también codirector médico de este programa. Me comenta Aleix, claro, la gente que sigue el programa también va haciendo sus comentarios. Dice, el doctor Ramírez en 2 o 3 ocasiones ha hablado de suplementación, de la alimentación, y me piden que profundicemos un poco más en este punto, ya para terminar la charla. No queremos entretenerle más. No, al contrario. Esto da para mucho. Hemos comenzado antes y en resumen, que la artrosis no siempre da un manifiesto y cuando lo encontramos es que ya algo va mal. Y creemos, a términos generales, sin entrar en términos muy científicos, es que el peor enemigo es la inflamación. Entonces, toda alimentación que sea proinflamatoria nos va a ir mal, ¿vale? Y todo lo que estrese esa articulación. Y por otro lado, pues encontrar suplementos en aquellos en los que precisamente esos componentes que tengan sean antiinflamatorios. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Tanto como antes me preguntabas, en gente joven, en gente adulta o más longeva, ¿lo podemos utilizar? Sí, siempre y cuando vaya de una prescripción de un profesional. Y que sean productos, pues no es como que yo me voy a tomar un antiinflamatorio habitual que me da el médico de cabecera o cualquier otro especialista, sino pueden ser productos que tengan antiinflamatorios naturales. Entonces, entre ellos, pues, no sé, cúrcuma, bouxelia, silicio, bueno, hay diferentes, árnica, yo qué sé. Pues cualquiera de ellos en buenos componentes, en buenas cantidades y que no perjudiquen, pues, el estado general, entre otras cosas. Pues no sé si alguien está tomando, no sé, doctor Vergés, se me imagina un antiagregante plaquetario y que le estoy metiendo según qué tipo de antiinflamatorio, pues sé que no le puede beneficiar y entonces puedo atacar por otro lado esa sintomatología o esa artrosis, ¿no? Pero abundando, yo diría, entre eso, el condroitin sulfato, otras cosas, la glucosamina y un conjunto de minerales, yo creo que es el mejor aporte, porque si recordamos la articulación, sí, hablamos mucho del cartílago, pero tiene otros elementos que protegen al cartílago. Y luego, que todos estos elementos, todos estos se lleven muy bien con el grado de hidratación que tengamos. O sea, que los toleremos bien, que los podamos absorber bien y que después estos lleguen correctamente a la articulación. Entonces, tener un buen suplemento y tener una buena hidratación. Correcto. Pues doctor Ramírez, traumatólogo especializado en medicina deportiva, director y fundador de How Sports Medicine, ha sido un honor tenerle con nosotros. Un placer, cuídese como siempre, mucho, gracias. Y anotes en la agenda el 10 y 11 de marzo. Lo tengo en cuenta, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Un placer, gracias, doctor Ramírez. Gracias a ti. Hasta muy pronto. Care Pharma, les voy a hablar de Care Pharma, es un laboratorio farmacéutico nacional líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor. Ahí está Ginea, siempre pensando en la salud de la mujer. Consumer Health, productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico. Care Pharma son expertos en productos para el tratamiento del dolor y su prevención. Finisher, complementos para realizar una actividad deportiva saludable y sin riesgos para la salud. En definitiva, una dilatada experiencia con un claro objetivo: cuidar de la salud de las personas. Kern. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Pues seguimos aquí ya en esta recta final en el que vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima Claudia Huertas, nuestra deportista de élite retirada, lamentablemente, excelsa bióloga, gran comunicadora. Aleix, tenemos la sintonía, nos ponemos en situación. Análisis de Claudia, por favor. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes, noches ya, bienvenida. Otra semana.
¿Perdona? Contenta de veros otra semana. Igualmente. ¿Cómo iba a ser de otra Igualmente. forma? ¿Cómo va a ser este programa sin ti, sin el análisis Me echabais de Claudia? menos ya, ¿eh? Me echabais de menos. Para nosotros una semana es muy larga. Es muy larga. Cuéntanos, Sí. Claudia, ¿o qué nos vas a contar? Tengo una pregunta para vosotros. Uy, ya empezamos. Venga. Ya empezamos. Siempre hago lo mismo, ¿eh? ¿Correr de talón o de puntas? Cuando corremos, estos runners que salen de la cuarentena y dicen, tengo que hacer deporte, tengo que ponerme a correr. ¿Cómo deberían correr? ¿Atacando con el talón o atacando con la punta? Ni una forma ni la otra. Exactamente. Para mí. Hay todo un tema de matices que vamos a intentar de dar 4 pinceladas hoy. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Mercedes. Sí, es como sí a todo, sí a todo. Apoyando porque- bien el pie. Claro, esto de apoyar bien Sí, que también se puede- queda aquí dentro de un, Sí. mar de grises, ¿no? Sí, Que sí. vamos a intentar desgranar un poco, porque hay muchísimo debate hoy en día. Oye, estás afónica, ¿eh? Estoy un poco afónica. Estás Tranquilos, afónica, ¿eh? no es COVID, no es nada, simplemente el cambio de temperatura a mí me afecta. Espera, vamos a poner la mascarilla, doctor Mercedes. No. Es broma, es broma, es broma. Pues entonces, lo que os decía, hay muchas modas, no sé si estáis un poco al corriente de la moda del barefoot, No, yo del no. pie descalzo. Bueno, Vale, sí pues, que veo que hay gente que barefoot, sí, esto exacto. sí. Pues- Totalmente de acuerdo con el Sí, doctor sí. Mercedes. Totalmente de acuerdo. A ver, es que hemos ido pasando de unas He visto, zapatillas sí, de como sí. con muchísima amortiguación, Sí. que si cámara de aire Sí, aquí y allá, sí. ahora de golpe también, bueno, ya llevamos unos años, Sí. pues esta moda de no correr descalzos, correr tal, el Sí, barefoot, ¿no? En sí, inglés, pues pies sí. descalzo. Uf. Entonces lleva como a mucho debate dentro de la comunidad científica, dentro de los entrenadores, dentro de los expertos corredores. Es decir, oye, ¿cómo se tiene que correr? Pues aquí Exactamente. hay toda una escala de grises. Muy bien. Y la otra pregunta sería, ¿de puntillas? Y vamos a ver que un poco las sí, sí. puntillas y una buena técnica con el pie delante no son exactamente lo mismo. Claro. Pero bueno, Muy bien. primero deberíamos empezar por intentar saber qué tipo de pisada tenemos. Eso es. ¿Vale? Y vamos, y eso aquí, A doctor, lo fisiológico. a lo fisiológico. Vamos a hablar un poco de biomecánica. O sea, lo primero y el tipo de pisada que la mayoría de gente tiene es una pisada un poco neutra y un poquito en pronación. Es decir, como un Sí. poquito, doctor, eso Sí. ya me puede corregir, Sí, si no, sí. que el tobillo gira un Y poquito depende hacia el del interior sobrepeso. y también puede afectar mucho, Cuanto más efectivamente. sobrepeso tengas, pues más pronación. Más para adentro. Exactamente. Cuanto menos. Pero sí, Pero también, es también así. puede ser algo pues más bueno, ¿cómo decirlo? De por defecto, ¿no? Puede ser Sí. que alguien no tenga sobrepeso, pero tenga una Sí, pisada en pronación. Claro, Exacto. a banda de que puedes tener un pie plano, ¿me entiendes? Exacto, O sea, porque sí. Esto es importante. Sí, una sí. cosa sería como tener un pie cabo, un pie Sí, más plano, es decir, que el exactamente. arco sea más o menos intenso Eso y es. el otro ya es como el conjunto de la pisada. Pues Correcto. para nuestros oyentes, espectadores, nos tenemos que quedar con la copla, ¿no? Que diría mi abuelo, que la rotación con el pie hacia adentro sería de pronación. ¿Y cómo lo sabemos esto? Oye, yo qué sé si entro o no. Pues si alguien tiene la suerte como nosotros de estar cerca del mar, con la arena bien dura, hacemos un paso. Y si vemos que la parte central del pie, ¿no? O sea, los dedos, la parte media y el talón, si esa parte del medio está, pues bueno, un poco marcada, eso probablemente sería con un poco de pronación. La sobrepronación, que comentaba doctor, sería girar tanto el pie hacia adentro que la parte media del pie no queda como un arco, queda también casi de la misma anchura que los dedos y el talón, ¿vale? Entonces, luego, pues por el contrario, tendríamos la supinación. En lugar de entrarlo, el Salido. peso va hacia el exterior. Sí. ¿Y qué pasaría con la huella que dejamos en el mar? Pues que casi la parte de en medio casi que no se marca un poquito en la parte externa. Correcto. Y de hecho, la gente que tiene el pie cabo tiene más tendencia a hacer supinación, el paso en supinación cuando anda. Sí. ¿Y por qué os estoy metiendo una semana más rollos de esta índole No, al ningún empezar rollo. en análisis? No, ningún rollo. En Esto plan es- aquí me pongo académica. No, interesante. ¿Por qué? Porque si el primer paso es saber qué tipo de pie tenemos, el segundo es elegir la zapatilla, ¿no? Porque lo que Claro, intentan claro. hacer las zapatillas, que hoy en día en el mercado además se ha democratizado mucho a nivel de precios Sí. y también a nivel de tecnología, hay cosas muy potentes. Pues claro, van a intentar corregir. Si tenemos tendencia a tirar el pie hacia adentro, Sí. pues van a ser zapatillas que tengan un poquito de Sí, 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 refuerzo sí. para alinear el celo. Sí. ¿Vale? Entonces, después de tener las zapatillas y saber cuál es nuestro pie, pues volvemos a lanzar este debate, ¿no? ¿De talón o de puntas? O sea, ultra amortiguación o descalzos. No hay una respuesta correcta, pero sí que hay un poco algunos mitos que vamos a desmentir. Primero, sabemos que trata mucho en función del tipo de pie, en función del tipo de pisada y en función del objetivo de carrera.
porque no es lo mismo hacer un sprint de 100 metros que hacer una carrera de fondo de 2 horas, ¿no? Entonces, entremos un poquito en la biomecánica. Talón contra metatarso. Metatarso, para nuestros identificadores, es la parte que estaría aquí. Estoy señalando justo donde se unen los dedos con la mano o con el pie, en este caso. Esto sería tener el peso más hacia adelante del pie. Críticas a empezar con el talón. Eso de atacar con el talón, que es como caminaríamos. Normalmente hacemos el talón, parte media del pie, y acabamos haciendo la última fuerza con la parte de delante, ¿no? Con esta del metatarso. ¿Por qué hay una crítica? La primera es que si corremos y con cierta velocidad, impactando con el talón primero, de hecho hay menos superficie de contacto inicial que si lo hiciéramos con la parte delantera, porque se concentra más en el talón que en todos los dedos, y esto aumenta el impacto. Entonces sería una de las primeras, de los detractores de empezar a correr apoyando el talón. Lo segundo, si atacamos con el talón y la pierna está completamente extendida, la articulación de la rodilla no se solicita, por ejemplo, y está completamente rígida, y esto puede causar especialmente sobrecargas en la rótula y musculares. O sea, problemas de rodilla tenemos que tenerlo más en cuenta. Y ya como última crítica que se hace esto, y especialmente si hay velocidad, si atacamos con el talón el paso y nosotros nos queremos ir en la dirección contraria, nos estamos frenando. O sea, ¿qué hacemos para frenar cuando tenemos mucha velocidad? Nos echamos para atrás y ponemos los talones, ¿no? Entonces, esto, atacar como muy fuerte con el talón, hará que pues vayamos perdiendo tiempo, porque en realidad no estaremos autofrenando para luego volvernos a impulsar cuando acabemos el paso. Disclaimer, no soy especialista en biomecánica del pie, pero bueno, el especialista explicaría mucho mejor que yo. Sí, pero lo que dices tiene razón, es totalmente lógico y... El tema es adaptar un poquito al nivel y al objetivo que tengamos, porque no olvidemos que sí, el talón, o sea, ir muy fuertes con el talón sin tener en cuenta el resto de la pisada, pues nos puede generar problemas, pero también ir con la parte delantera nos podría generar problemas también. Los detractores del talón en pro de ir con la parte delantera, ¿qué nos dicen? Oye, hay más superficie de contacto cuando tú haces la pisada, si nos vamos directamente a ir con la parte de delante, por lo tanto, las fuerzas y las cargas están más repartidas. Sí, pero hay estudios que te demuestran que estas cargas se acaban acumulando más, impactando lo que es el talón de Aquiles y el tobillo. Es decir, lo que ganaríamos es más reactivo, aprovechas mejor las cargas y puedes ir como más rápido, tenemos que ponerle un signo de alarma, porque, oye, no olvidemos la cadena posterior, la musculatura de la cadena posterior, gemelos, tendones de Aquiles, sufren muchísimo con esta técnica. Entonces, la propia vaina. Todo lo que es toda la vaina, dijéramos, que a veces se tiene mucho el deportista que le duele. Además es fastidioso, cuesta. Y muchas fascitis plantares por el hecho de terarte celante. Eso es. Entonces, tarda mucho en curarse. Bueno, fascitis plantares, y esto ya te deja un poco... Fácil, no es fácil. En básquet te puede retirar 3 o 4 meses, fijo. Exacto. Entonces, Claudia, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que ni una técnica ni la otra es buena? Dices, bueno, cada una funciona para una cosa. Eso es. Los corredores principiantes atacarán con el talón porque es normal. No pueden no hacerlo, ¿no? O sea, porque no pueden empezar a ponerse de puntillas. Porque sí. Entonces, bueno, pues tal vez deben adaptar su zapato y su forma de recorrer a eso. Entonces, ya para acabar la sección, si me interesa que os quedéis en algo, es un vale. La forma de ir con el pie hacia adelante, es decir, cargando con el metatarso, esto último que os decía, no es lo mismo, y esto es muy importante para corredores novatos, entre comitas, que quieran sentirse más rápidos, que ir de puntillas. Que ir de puntillas si la técnica no está bien preparada. ¿Por qué? Porque casi que vas dando saltitos. Y las fuerzas, el vector de la fuerza, en lugar de ir hacia adelante, que es donde te interesa, va hacia arriba. Entonces, correr con el pie con el peso en la primera parte del pie, vendrá si nuestro objetivo es hacer carrera de velocidad, además si estamos entrenados y tenemos mucha técnica, entreno específico de técnica. Así que, por favor, para resumir, fijémonos en el tipo de pisada, en el tipo de zapatilla que nos hace falta, si somos pronadores o supinadores, y luego seamos conscientes de que hay formas diferentes de hacer la pisada corriendo, pero que sobre todo no confundamos correr con técnica y con velocidad en la parte delantera del pie con
no tengo ni idea y me pongo un poco a correr de puntillas porque acabaré sobrecargando. Porque es la moda. Es un poco la moda y me siento Sí, más sí. profesional y más Muy bien, guay Claudia. corriendo y voy a recargar muchísimo Pues el talón de Aquiles y el gemelo. Me parece muy buena charla y muy buena... Dices que es importante que siempre decimos lo del correr. Muy ¿Sabes por importante. qué las avestruces no tienen plumas en las patas? Como bióloga aquí me has pillado. Que corren, que se las pelan. Nosotros nos vamos corriendo. Claudia, cuídate mucho. Gracias. Claudia Huertas, nuestra querida bióloga, esquiadora, con su análisis de Claudia. Gracias, doctor Vergés. Gracias a Un ti, placer. Ricardo, una vez más. Nos vemos el lunes. Exactamente, que la gente que se apunten. Que se inscriban. Llámenos 931-594-015. OAFI Radio los lunes, OAFI Sport hoy los jueves. Gracias, Alba. Gracias, Aleix. Les salvó Ricardo Aparicio. Volvemos el lunes. Buenas noches. Adiós.